Alianza After Hours. Hola, muy buenos días o tardes o noches a todos. Estamos aquí de nuevo reunidos en nuestro podcast de Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia e inversión, y hoy estamos todo el equipo completo. Nos vinimos con toda la nómina. Estamos con Richie Pérez, Ricardo Pérez, nuestro vicepresidente de inversiones. Richie, ¿cómo anda? Hola Pipe, qué bueno estar otra vez con ustedes Ha dos. desaparecido, ¿no? Sí, está desaparecido porque estaba esperando a que Colombia clasificara, ya como clasificó vuelvo. No, y también porque está terminando esta novela El director de crédito público, ¿sí? Con un final creo que no inesperado. Sorprende tal vez a los negativistas, pero pues más adelante hablamos de eso. Gracias, Y estaba Pipe. esperando que el dólar llegara a 2.900 para venir a cobrar aquí, ¿no? Sí, sí, También. 3.900, sí, sí. A 3.900. Y también estamos con Carlos Velázquez, nuestro Chief Economist. Carlos, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Felipe? También un saludo a Ricardo, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué dice el partido de Colombia contra Venezuela? Venezuela. Contento porque el resultado pues mostró ahí cosas buenas, un compromiso de parte del equipo y terminaron terceros. Entonces creo que al final, Sí, ¿no? si bien hay cosas que mejorar, pues terminó bien Sabe la que yo lo fui a eliminatoria. ver, yo lo fui a ver a un bar venezolano, y claro, yo estaba tranquilo, iba con mis hijos pensando pues que la cosa era calmada, y no, la intensidad, pues por supuesto ellos estaban jugándose la eliminatoria. Solo aguantamos el primer tiempo, ya nos tuvimos que ir para no seguir Sí, causando claro, por incomodidad. seguridad. Sí, 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 claro. sí. Y Claro que sí. ¿sabe qué me llamó la atención? Parece que surge una nueva figura, ¿no? Ese Sí, delantero sí, Suárez, sorprendente. sí, Bueno, sí, sí, sí. bueno, pero no vamos a hablar de fútbol, ¿sí? Que es, Ay, que es de lo que menos sabemos aquí, excepto Carlos. sí. Bueno, listo, vámonos con la semana que acaba de terminar, una semana muy interesante, súper buena para activos locales, la verdad, muy bien, estamos muy contentos. Obviamente no solo porque nos gusta que le vaya bien a Colombia, sino porque, claro, es la visión, ¿no? A veces cuando uno pues, tiene la visión contraria, pues le gusta que pase lo contrario. Pero muy bien, el dólar alcanzó los 2.900, los 3.900. Me quedé con los 2.000, Richie. ¿Será que estoy viendo el Lo traicionó la futuro muy conciencia de cómo lejano? va a estar el dólar en 2 años. Sí, tranquilo. Bueno, A los 3.900, las acciones, muy bien las colombianas, excepto al final de la semana que le pincharon una llantica. Yo espero que pasemos por el pit y la repongamos por una recomendación de Banco of America de vender Bancolombia. Ya vamos a hablar de eso un poquito al final, pero en general muy bien. Y compraron los test, como usted decía, ¿no? Dándole un espaldarazo a la estrategia de crédito público, en la que hay muchas apuestas, ¿no? Mucha gente todavía muy como molesta por esta estrategia, pero pues le ha estado saliendo, obviamente ayudado por el entorno, que pues, es parte de la jugada, ¿no? Es parte de la estrategia, todo eso vale. Noticias muchas. Tuvimos la emisión de bonos en dólares, en euros de Colombia, desde el 2016 no emitíamos bonos en euros. Entonces la cosa se movió bien, muy demandada, ya vamos a hablar de eso también ahorita, pero pues le da fuerza a la estrategia misma, que viene con mucho músculo todavía, la estrategia de crédito público, y por supuesto expectativas de que el dólar baje, porque parte de esa plata va a tener que llegar a Colombia. Entonces eso también yo creo que ha ayudado. Recientemente el dólar ha bajado mucho en el mundo, pero en Colombia más rápido, y yo creo que ahí tiene que ver las estrategias o la expectativa de la estrategia de crédito público. La inflación en Estados Unidos salió más, subió la inflación al consumidor, y la inflación al productor sorprendió a la baja muchísimo, una súper buena noticia para el entorno que se está viviendo. Ahí podemos mostrar el gráfico de una vez por ir saliendo de estas noticias. Eh, claro, el problema que se ha venido dando es que la inflación al productor viene rebotando desde hace tiempos, y eventualmente ha frenado la caída de la inflación al consumidor, que ustedes ven que es la línea gris. Entonces, la preocupación reciente con los aranceles era que otra vez la inflación al productor iba a ponerse por encima del 3, y esta caída fue absolutamente inesperada al 2,6, sobre todo pues en el momento en que ya se estaban levantando las dos inflaciones. La del consumidor sí subió, pero digamos no sorprendió al mercado y se mantiene bastante estable. Yo creo que por aquí digo que la Fed no tiene problema. O sea, con estas inflaciones, aunque no es lo ideal, la Fed si va a bajar tasas, el mercado está esperando con 95% de probabilidad que baje 25 básicos, y con 5% de probabilidad de que baje 50 básicos. O sea, no hay un alma en los mercados que diga que la Fed no va a bajar, y eso fue parte de la fiesta que se vivió en los mercados, también ayudado.
por ahí por un dato medio oscuro, no para los que están en los mercados todos los días, pero sí para lo que se discute y es un dato de desempleo, de subsidios de desempleo en Estados Unidos el jueves. En cada semana eso sale, cada semana, por eso no es tan importante porque es como más parte del paisaje, que salió muy alto, mostrando que sí, Estados Unidos está desacelerando muchísimo. Y para terminar, las noticias de Estados Unidos también hicieron una corrección, esas correcciones anuales de empleo, que la tenemos también, y pues se esperaba una corrección, pero eso fue como en el rango alto. Dijeron de nuevo, oiga, los últimos 12 meses estábamos sobreestimando el empleo, en realidad es mucho menor y eso pues obviamente baja el promedio de generación de empleo por debajo de los 100.000 de lo que hemos vivido los últimos 12 meses en Estados Unidos. Aquí esto no afecta a la tasa de desempleo porque son encuestas separadas, entonces porque uno inmediatamente dice, entonces la tasa de desempleo debería estar al 4,8, al 4,9, no, son encuestas separadas, entonces es más como se siguen dando estas correcciones que muestran que Estados Unidos no estaba tan fuerte como pensábamos. Volviendo al resumen de noticias de la semana, y las cuales ya vamos a hablar ahorita más en profundidad, las termino de contar. Entonces volvamos por favor al principal. Adicionalmente a estos datos internacionales, hemos tenido avances en el tema de la reforma tributaria, por ejemplo, una noticia que no ha sido confirmada que se reduciría en 10 billones, de 26 a 16. Eh, y pues eso es vaso medio lleno, medio vacío, entonces están las discusiones. Bueno, por supuesto que el problema es mucho más de fondo que esta reforma, pero desde que el gobierno de una vez está diciendo está bien, ya no voy a pedir tanto y si voy a encargarme de recortar algo es positivo en medio de estas discusiones que tiene tantas aristas. Por el lado de vaso medio vacío tuvimos lo que ya les mencionábamos, la recomendación de Bank of America de venta, que hombre, esto cada 3 meses recomienda venta y la acción sube 30% más y vuelven a recomendar venta, entonces bueno, es una cosa ahí que ya les vamos a mostrar un gráfico. La inflación de Colombia, que subió al 5,1, era lo esperado. Eso en el mismo podcast de hace una semana lo mencionamos. Se va a subir la inflación, pero tenemos una historia un poquito ahí que Carlos nos va a ayudar a contarla. De repente, puede que ya ahora sí la inflación haya subido lo que iba a subir y de pronto se vienen buenas noticias, pero más el próximo año. Este año va a ser difícil. De pronto en el IPPA vienen buenas noticias y eventualmente en el IPC la próxima semana. Y bueno, ahí creo que terminamos. El consumidor negativo en las encuestas de desarrollo, que eso no mueve mercado, pero eso simplemente para estar pendiente. ¿Qué pasó en los mercados esta semana? Para ya terminar esta intervención y contarles un poquito de historia estratégica de lo que estamos haciendo o lo que estamos pensando nosotros en activos antes de pasar a la parte macro. Creo que es la parte gorda de este podcast el día de hoy, que es como viene Richie, hay que hablar de macro porque es el tema favorito de Richie, ¿no? Más que el fútbol, creo. Entonces, Sí. entonces Sí. bueno, eh, ¿qué pasó? Las acciones en Estados Unidos hicieron nuevos máximos, 11,5, se está valorizando el Standard Poor's 500 este año, obviamente, digamos, obviamente no digo, cuando la noticia negativa del empleo llegó al mercado la semana pasada, decíamos, la mayoría de activos reaccionan de una forma más lineal y es debilidad de bonos, de la tasa de los tesoros, debilidad de dólar, debilidad de petróleo, que de hecho esta semana se estabilizó. Y las acciones tienen que escoger, ¿le preocupa la debilidad económica o celebran que la Fed va a bajar tasas? Generalmente primero celebran y después miran a ver si la tasa de empleo no es 4,3 sino 4,8, o se vuelve 5, se vuelve 5,5 y ahí ya comienzan a preocuparse. Entonces lo que hubo esta semana fue celebración de las acciones y medio estabilidad. Los bonos en Estados Unidos en mínimos de este año, entonces muy bien, un entorno que ayudó una barbaridad a los bonos colombianos, el dólar muy estable. Ustedes se dan cuenta, el dólar en el mundo no está cayendo, por eso llama la atención que en Colombia sí haya hecho nuevos mínimos, en México también los hizo, pero en Colombia sabemos que tiene algo que ver con la historia de crédito público. Y el petróleo no bajó más, ha estado estable. Es difícil la foto del petróleo porque hay debilidad económica, la OPEP está aumentando producción, pero las materias primas están disparadas en el mundo. Es una foto que sigue siendo bien complicada. Y para Latinoamérica, pues tuvimos una semana excelente, realmente las bolsas latinoamericanas se impulsaron muchísimo al alza, siguen verticales, esas son las gráficas de la izquierda, ¿no? Ya tenemos bolsas en dólares retornando 30, 40 Colombia, 50 Colombia en el año. Esto es medidos de la línea T, pero en el año Colombia se valorizaba en dólares 50%, es un gran año, por eso qué pereza que nos hayan sacado de la fiesta el jueves. Estábamos en una fiesta enorme y con la recomendación de Banco of America no pudimos celebrar
esos últimos goles, digamos, de jueves, de jueves, sobre todo en la bolsa, que el viernes ya estuvo relativamente calmado. Y en las monedas ustedes se dan cuenta que fue una semana buena de todos los dólares en la región cayendo, pero ven que el movimiento es mucho más pronunciado en Colombia, ¿no? Que es la gráfica de abajo a la derecha, y eso necesariamente tiene que ver con algo de crédito público, con la expectativa de que tengan que traer esa plata. La caja, Richie y Carlos nos estaba contando ese dato, pues acaba de salir y otra vez bordeando los 3 billones, entonces uno sabe que todas esas estrategias que están haciendo afuera, pues terminar haciendo plata que traen aquí adentro. Y eso ha acelerado el movimiento, claro. Si se preguntan cuánto del dólar ha sido crédito público, pues no, los últimos 100 pesos. En realidad, 400 o 500 pesos es movimiento global, expectativas de cambio político. Aquí un poquito de estrategia de cómo va el tema de digamos, de nuestras estrategias de largo plazo, de cómo va la historia, porque la historia está muy, muy interesante, entonces queríamos hacer una pequeña actualización antes de meternos en los temas macro. Eh, y aquí tenemos unos gráficos, y vamos pasando los gráficos, por favor, en donde discutimos esos temas interesantes de, oiga, es que la plata que se ha hecho en acciones este año es solamente el gol de la honrilla, que acuérdense que ya nos ha metido una goleada a Estados Unidos durante estos últimos 12 14 años. Se ha multiplicado ellos por 7 y nosotros seguimos todavía negativos. Entonces la pregunta es una pregunta válida y nosotros la hemos abordado de diferentes lados, a ver si viene ese periodo de convergencia, digamos. Y hemos explicado mucho que hay señales como muy macro globales que le están diciendo a uno que el mundo sí está cambiando. Una de ellas es un indicador que nos gusta mucho. Hace una semana mostramos el empinamiento de la curva como un indicador de cambio de ciclo. Hoy trajimos la tasa entre el Standard Poor's 500 y el oro, porque el mundo, esta relación entre el oro y el Standard Poor's 500 viene de 80 años. Yo les puedo mostrar una gráfica de 80 años en que se han valorizado muy similar, pero toman turnos para valorizarse. Obviamente el Standard Poor's sin dividendos. Entonces la pregunta es si el oro está listo después de este rally tan enorme que sigue con rally de acciones en Estados Unidos, si de pronto se va a definir hacia el oro. Y es un mundo que cambia digamos, de la tecnología, que ha sido, el centro ha sido la tecnología, hacia el centro materias primas, que se vivió en los 2000. El mundo cambió con el oro como líder, y cuando el mundo cambió con el oro como líder, todas las materias primas siguieron y marcó el fin de la fortaleza del dólar. Entonces lo que yo quisiera ver es que el oro pudiera romper estos mínimos que anda haciendo en la tasa entre Standard Poor's 500 y oro, por debajo de los mínimos de 2016. Y ahí le diría a uno, listo, ¿sabe qué? El de XY comienza una tendencia a 90, a 80, a 70. Entonces, digamos, es muy interesante lo que está pasando con el oro y le muestra a uno que si el mundo quiere o no cambiar la forma en que ha construido portafolios y la forma en que se preocupa. Como les digo, el mundo se ha turnado entre tecnología y materias primas los últimos 80 años. Eh, y adicionalmente, este apetito de cambio mundial se ve, lo que hemos dicho nosotros, eso es como unas fichas de dominó. ¿En qué momento la gente dice, yo quiero comprar Colombia y no quiero comprar Estados Unidos? Uno dice, esta pregunta no tiene sentido, si quieren vamos avanzando. Entonces, aquí, viendo gráficos de largo plazo, uno se da cuenta cómo las fichas de dominó, eso es un juego de dominó en el que usted pone una ficha y comienzan a caer todas. Uno nunca piensa, en qué momento la gente va a comprar Colombia por Estados Unidos. Colombia no es un sustituto de Estados Unidos. Bancolombia no es sustituto de Banco of America. Pero eso es una serie de dominós en las que los mercados que sí son sustitutos comienzan a aparecer y comienzan a hacer nuevos máximos y le comienzan a decir a uno que la gente está volviendo a recomponer sus portafolios. No se salen de Estados Unidos, sacan un pedazo de Estados Unidos y comienzan a ver esas grandes oportunidades globales. Japón, 34 años estancado, el que compró acciones a finales de los 90 no ha visto un yen japonés de retorno excepto los dividendos. Está terminando ese gran periodo de sequía en Japón. En Europa, que es el SX, el Eurostoxx, ustedes ven ahí, está terminando un periodo de sequía de 25 años. Entonces llega uno mucho más cercano porque uno dice Colombia, Colombia tampoco es, no sé, algún banco japonés, banco europeo. Entonces uno lo acerca más y llega a los emergentes, que es la línea morada allá abajo, la LEM, está a punto de romper una sequía de 17 años. Cuando eso pase, la ficha de dominó siguiente va a ser Latinoamérica, que es el ILF. Y si eso se da, entonces vemos el episodio del 2000, en donde todo bien, todos se mejoran, pero Latinoamérica es el caballo que más corre. Entonces esto lo que le dice a uno es, esto si va a empezar, o sea, si va a pasar, apenas está empezando, o sea, no estamos ni siquiera posicionados todavía
o no hemos quemado absolutamente nada. Por eso cuando sale la recomendación de Banco of America y dice vendan Bancolombia, desde un punto de vista de valor, tiene todo el sentido si ellos lo ven así. Desde un punto de vista cíclico es como que alguien llega y le diga a uno, oiga, la fiesta se acabó y son las 7 de la noche. La fiesta no se acaba a las 7 de la noche, la fiesta comienza a las 9 de la noche, ni siquiera ha empezado. Entonces, bueno, esas eran mis historias. Termino con un gráfico de dólar, eh, porque en toda esta onda, y como esto hoy no es esquina del dólar, pero sí teníamos que celebrar la llegada a los 3.900, que es lo que Alianza siempre ha dicho. Nosotros no estamos en el mundo de adivinar cuál es el próximo choque, no tenemos ni idea cuál es el próximo choque. Lo que hemos insistido es que el patrón y las fuerzas que se han vivido hace que los choques sean temporales y regresemos. Entonces, en 5.000 nos fue bien porque dijimos, ya terminó el choque, y en 4.500 sacamos nuestro documento eh, cuando llegaron las elecciones en Estados Unidos, dijimos aquí, terminó el choque. Entonces, volvimos a los 3.900 y esto no va a ser fácil. Romper este piso pues va a tomar tiempo y ustedes saben, vienen un montón de noticias que iremos viendo más adelante en la esquina del dólar. Ahí termino mi parte. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven esta foto en general? Si quiera, yo meto primero la cuchara, Pipe, antes de que hable Carlos, pues porque él habló los últimos 15 días, entonces merezco hablar primero Que que la él. dejen jugar a usted. Sí, sí. Venga, usted empezó hablando en la línea T, las acciones en Estados Unidos siguen volando, ¿no? Eso sorprende frente a lo que hablábamos acá en este podcast cuando pues ya el S&P rompe los 6.200. En los tesoros, Pipe, el tesoro está tocando mínimos una semana antes de que la Fed baje tasas y el call quede para las siguientes reuniones del comité de la Fed. Entonces, podríamos estar a puertas de que los tesoros, no estoy hablando de acá a 3 semanas, sino de acá a 3, 6 meses, rompan esos mínimos. Y si rompen esos mínimos, pues vamos a seguir viendo valor en la renta fija global y en la renta fija local. Ahora usted me dice qué piensa de eso. Esa idea viene a mi cabeza producto de acuérdese que pues usted es fan de algunos afuera, yo soy fan de otros. Yo sigo mucho que pues no debe ser solo Jamie Dimon, sino su equipo. Jamie Dimon ha estado acertado cuando levantó la mano en los temas, se acuerda por allá de inflación, por allá en el 2022, luego en el 2023 cuando habló del tema de las tasas. Es decir, cuando él ha levantado la mano, ha terminado teniendo la razón. Y esta semana, coincidiendo con su dato de revisión de datos de no creación de empleo, él dice, ojo que la economía americana sí se está desacelerando, ¿sí? Entonces, ahí me gustaría plantear a usted tal vez una tesis, no pensando a 3 semanas, sino a 3, 6 meses, de que la economía americana efectivamente esté en esa senda de desaceleración y que eso lleve a que los tesoros rompan esos mínimos que no hemos visto en sus gráficos de líneas T y el de XY, que lleva relativamente calmado en 97, pues pasó de 103 a 97 en 6 meses, 6 puntos. ¿Sí? Si cayó 6 puntos en 6 meses, Pipe, con un tesoro cayendo, podría romper los 97 y en 6 meses estar viendo un DXY por allá más cerca o por debajo de 95, cerca a 90. Entonces, si estamos en un mundo así, estoy hablando de temas de ciencia ficción, pues que son logrables, no es una ciencia ficción de película. El dólar en Colombia, pues el techo se volvería en los 4.000 pesos y no sé dónde sería el piso, pero no serían los 3.900 que estamos viendo ahora. Entonces, simplemente oyéndolo usted en términos de activos financieros, se me viene esa tesis a la cabeza, producto pues de lo que ha pasado en las últimas semanas. No sé usted qué piensa de eso. Sí, de hecho, yo estoy muy de acuerdo con... ¿Qué pasa? Viene la Fed, ya la gente sabe que va a bajar una vez, y espera que baje un poco después este año y el próximo año. El tema es si la Fed llega y confirma el mensaje que no es una, son varias, que sí ha cambiado de parecer, que le preocupa la economía. Yo sí creo que los tesoros tienen que romper abajo, más los cortos. Creo que va a haber mucha más plata en los bonos de 2 años, que aquí no los miramos normalmente. Generalmente caen muy rápido. Entonces yo sí creo que va a haber, yo creo que si me la toque jugar, yo diría sí, para allá es el camino, y junto a eso el de X debería llegar a 90. La pregunta es como, ¿será que Colombia, si al dólar en el mundo le cabe todavía, no sé, 7% de caída o 10% de caída,
a Colombia le cabe 10% de caída, que es una barbaridad, no estamos hablando de 3.500. Y ahí yo creo que nosotros que somos tan, ¿no? Yo que estoy, tengo un altar al de XY, para mí hay que ponerle velas al de XY siempre, que es para donde va todo el mundo. En Colombia va a haber el tema idiosincrático, o sea, en Colombia va a depender mucho de si puede o no, si las piezas políticas y las piezas de cambio electoral se van dando. Entonces puede que nosotros nos pase algo parecido a Chile, y es que la volatilidad normal de saber que de repente un candidato de izquierda va a estar en segunda vuelta o cosas así, nos logren separar y no podamos recibir todo lo que todo lo que podríamos recibir del DXY. Entonces, yo sí creo que el macro call está bien, yo creo que el DXY va a llegar a 90 eventualmente, pero no sé muy bien si en Colombia eso aguante para bajar de 3.750, creo que fue el mínimo después, el postelectoral, el mínimo que hemos hecho es 3.750, pero eso es un Sí. gran reto, digamos, pero puede que Colombia se separe un poco los próximos 6 meses. Ok. Y uno, esto que usted habló al inicio con el final, que es la gráfica del dólar, para ya pasar con Carlos en los temas macro, en esa gráfica del dólar usted pone el piso, pero mire que abajo en la palabra electoral, por allá hay un mínimo que hemos hablado acá, se acuerda que fue primer Q del 2024 que fue 3.780, ¿no? Es Sí, decir, sí, en este nuevo mundo interno idiosincrático, ya hemos probado el 3.780. Luego, no descarto que si el DXY sigue bajando, rompe el 97 abajo y con la fuerza que vienen pues las potenciales monetizaciones, ahora hablamos de la emisión en euros, que fue un éxito, afuera están bullish en Colombia, me sorprendió el monto, pues veamos ese nivel. Pero bueno, simplemente mis observaciones sobre ese aspecto. ¿Listo? buenísimo, de acuerdo, listo. Ahora sí les dejo, le boto la pelota a Carlos para que nos cuente temas muy interesantes de inflación y de la jugada de crédito público. Y ahí vamos, Richie, usted y yo comentando cosas de mercado, creo que hay cosas muy interesantes. Listo. Perfecto, Felipe. Entonces, cabe notar que tuvimos datos de inflaciones regionales y pues vimos datos muy favorables en algunos países, particularmente Brasil, ya que a la luz de pues esa política monetaria contractiva que han venido llevando a cabo, pues ya la inflación está cediendo y se emparejó a la de Colombia, ¿no? En cerca del 5,1%, y los otros países pues que digamos ya habían presentado o están muy por debajo de ese nivel, y pues todo eso construye o permite que el contexto sea mucho más favorable y constructivo para los mercados en la medida en que da un margen, un mayor margen a los bancos centrales para reducir su tasa de interés. Tengamos en cuenta que Brasil está en cerca del 15% o está en 15% de tasa de interés, y eventualmente va a empezar a hacer esos recortes que le van a favorecer mucho pues a los mercados allí, no solo en Brasil, sino también en la región, precisamente por lo que ya estaban comentando anteriormente. Y en Colombia, pues tuvimos este resultado el viernes anterior de 5,1, pues en línea con lo esperado por el mercado, ¿sí? Entonces, de esa manera tuvimos un repunte frente al 4,9% que se observó en el anterior mes registrado. Pero aquí el mensaje, digamos, debe ser, digamos, de relativa calma en la medida en que nosotros vemos a partir del análisis de unos efectos bases que hay o que habría menores presiones por vía de la inflación de los productores, en particular de los precios de los insumos de los alimentos, que en principio creemos que deberían presentar unas menores presiones, incluso una desaceleración en los próximos meses, y en esa medida, pues restarle presión a los alimentos. Ahí lo podemos ver en el próximo slide, en donde se puede ver a la izquierda allí donde hubo unos efectos base, hubo unas inflaciones muy considerables el año anterior. Entonces de esa manera pues podríamos ver menores presiones por esa vía de los precios de los insumos en lo que resta del año, y por eso mismo se contribuiría pues a que los precios de los alimentos eh, disminuyan, o no que disminuyan, sino que resten presión a toda la inflación total. Tengamos en cuenta que para el próximo mes desde Alianza estamos contemplando una inflación en términos anuales similar a la observada, de cerca de 5,3%.
0,9% con una mensual del 0,23%, y en esa medida, sobre todo a cierre de año, podríamos ya, si no estar ya por debajo o unos niveles muy cercanos al 5%, pues ya retomar esa senda que veníamos observando después de, sobre todo hacia junio, en la medida en que habíamos estado por debajo del 5%, ¿no? Y en el frente local también hubo una noticia muy importante relacionada precisamente a lo que ya mencionaba Felipe, frente a esa emisión exitosa Pero Carlos, de bonos en euros. venga, lo interrumpo un segundo, Sí, que adelante. yo quería echarme una historia aquí rapidita y quería que ustedes dos la opinaran del tema de inflación para que cerremos ya con el último tema, que es la emisión en euros. Entonces aquí la historia un poco, el resumen es, oiga, nadie le pegó a la inflación este año, todos los analistas arrancaron el año y la veían bajando de 4, vamos a terminar cerca del 5, que es la línea negra, y uno dice, ¿qué hicimos tan mal? ¿Qué fue lo que hicimos tan mal? Cuando terminó el año pasado y comenzó este, había algo que uno sí estaba viendo que estaba pasando, y era un golpe en el IPP. El IPP, que ha estado negativo prácticamente, que es la línea roja clarita que ustedes ven ahí, comenzó a levantarse. Pero es normal, pues uno no puede tener pues uno no va a tener un índice creciendo negativo mucho tiempo, o cero. Comenzó a levantarse y el golpe se trasladó a todo el 2025, finales del 24 y todo el 2025. Entonces, ustedes ven el IPP subiendo. Recientemente ha comenzado a bajar y el último dato volvió a subir a 3,84. Es como incómodo por esta subida del IPP. Y de la misma forma, y de hecho muchos componentes agrícolas en ese IPP son los que levantaron el IPP, comenzó a levantarse alimentos. Uno no esperaba a estas alturas estar con alimentos al 6. Son los alimentos más altos de la región y de, no sé, cuando uno hace esas tablas de la OECD top 5, alimentos está alto en Colombia, a estas alturas que esté al 6%. Entonces, la hipótesis que vamos a seguir trabajando, yo siempre voy a mirar el dólar porque las volatilidades del dólar me parecen muy interesantes y creo que cuando se mueve mucho es siempre hay que mirar, digamos, qué está haciendo el dólar. Y fíjense cómo el dólar, que es la línea roja, y aquí ni siquiera estoy poniendo cambios anuales del dólar, que es lo como debería serlo más correcto, pero es igual, el resultado es el mismo. Fíjense cómo es exactamente un espejo del IPP. Si ustedes ven el rebote en el IPP, línea roja clara, es igualito al rebote del dólar, cuando le pegamos a los 3.900 que estaba mencionando Richie, y se nos subimos a 4.500. Ha habido una correlación enorme entre la subida del dólar y todo este choque del IPP, que eventualmente se transfirió a alimentos con un rezago. Y alimentos eventualmente le paró la caída al IPC. Entonces, ¿cómo termina esta historia? Ustedes ya saben, el dólar, con dólar a 3.900 ya a partir de julio-agosto, que fueron las elecciones de México el año pasado, comenzamos a tener otra vez revaluaciones anuales en Colombia, porque todo este periodo ha sido de devaluación. ¿Por qué? Porque nos hemos comparado con ese año de dólar a 3.900. Entonces, cualquier dólar arriba de 3.900 nos daba presiones inflacionarias vía dólar. Ya no. No solo porque el dólar llegó a 3.900, sino porque vamos a comenzar a reemplazar todo el dólar del año pasado, desde mitad del año pasado, que se subió de 3.900 hasta 4.500. Entonces, ahora comienza el gran periodo de revaluaciones anuales. Y yo creo que eso va a ser consecuente con la caída del IPP que usted ha hecho, Carlos, acaba de mostrar que los efectos base del IPP va a caer sí o sí. El IPP se va a desplomar porque viene muy, muy alto. ¿De qué? Del segundo semestre del año pasado que fue muy alto. ¿Por qué? Porque el dólar se subió. Entonces ya no tenemos esas presiones, el IPP se va a desplomar con el dólar y en esa desplomada eventualmente alimentos va a ceder. Entonces yo diría que con retrovisor, sabiendo que este efecto ahorita con retrovisor es fácil decirlo, es que esto es obvio porque era el dólar el que nos molestó, hay un muy buen chance, no este año, porque los efectos base no dejan que el IPC baje, el IPC se va a quedar por ahí, pero que el próximo año, en el primer semestre, tengamos una buena bajada de alimentos y de IPP y que eventualmente el IPC copie durante el próximo año y sí podamos ver finalmente el 4%. Solo una hipótesis, pero me parece razonable. Creo que el dólar ha generado mucha volatilidad y el dólar es siempre, o sea, no siempre, pero es 9 de 10 veces explica cosas cuando los modelos no nos dan, cuando hay algo que nos corta una tendencia. Entonces, lo dejo ahí solamente para que lo piensen. De Sí, pronto la inflación se nos da el próximo año. sí, ahí Pipe, tal vez mi comentario sobre ese excelente análisis que hace Carlos es
estamos entrando en la época del año donde empiezan las compañías y las organizaciones a hacer sus presupuestos para el año 2026. Y con una inflación al 5,10, donde está clara la causa que es el tema de alimentos y totalmente alineado con usted, que en algún momento esa caída del dólar, esa revaluación anualizada que va a ser de 2 dígitos, va a darle un pañito de agua tibia a eso. Con eso estoy 100% de acuerdo. Con 5,10 empiezan a preguntar, oye, ¿cuál va a ser la inflación del 2026? La respuesta es, pregúntele a los analistas. Y Pipe, usted y yo que llevamos varios años en este tema, y en últimas, Carlos, usted y yo somos analistas. Yo le creo a los analistas cuando le preguntan de inflación en la tendencia, pero nos equivocamos con la magnitud. Si cogemos la encuesta del Citi, y ahora Carlos me cuenta cuál es la media del mercado para el 2026 en inflación, creo que está más hacia los lados del 4%. Entonces, uno dice, oiga, ¿le creemos a los analistas en la tendencia? Sí. Puede ser que se equivoque con la magnitud, Pipe, que no sea que, o Carlos, que caiga al 4, 4,20, 4,30. Pero si a mí me preguntan cuál va a ser la inflación del 2026, por arriba o por debajo de lo que está ahora, creo que los tres diríamos por debajo. Probablemente usted va a decir un número, Carlos otro y yo otro. Pero los tres, a menos que alguien ahora me diga, esperamos que la inflación en un año esté por debajo de lo que esté ahora. Eso es importante, más en términos de las discusiones futuras, Pipe, de política monetaria, donde si yo percibo a la corriente ortodoxa del banco extremadamente preocupada, ¿sí? Por el tema de la inflación. Le preocupa el salario mínimo, le preocupa el incremento en el consumo interno, le preocupa el tema fiscal. Entonces, a pesar de que uno vería unos números eh, positivos de inflación a 12 meses, positivos en el sentido de que la inflación va a bajar. La pregunta del millón y se la hago a Carlos y a ustedes. ¿Ustedes creen que el Banco de la República esté dispuesto a bajar la tasa en lo que queda de este año con ese view de inflación del 2026 buscando el 4%, donde probablemente acertaremos en la dirección, no en la magnitud? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina Carlos? Bueno, Ricardo, es una muy buena pregunta precisamente por lo que usted menciona, porque el ala más ortodoxa de la Junta Directiva del Banco de la República se ha mantenido muy cautelosa y a ello se ha sumado la codirectora Costa, ¿no? Entonces, es claro que a diferencia de este año, es, tanto los analistas como el mercado les cuenta que habrá una serie de reducciones, ya buscando niveles de 8%, de 8%, pero lo cierto es que a corto plazo, digamos que hay un debate interesante sobre el eventual recorte, porque ya sería solo uno, si sea en octubre. Septiembre lo veo difícil, pese a lo que viene o a la expectativa que por parte de la Reserva Federal. Pero pues hay debates, ¿no? Y algunos creen, algunos analistas creen incluso que esto ya se postergaría para el próximo año, que no habría recortes en el presente. Por supuesto, también depende si en Estados Unidos se llevan a cabo dos o tres. Eso va a marcar un poco también la parada y puede modificar la manera de pensar de los codirectores. Yo creo que Felipe está más por la vía de que si haya recortes este año, ¿no? Sí, a mí esta pregunta, Richie, vea, a mí creo que me encanta mi trabajo. O sea, para mí los viernes son igual que los lunes. Yo disfruto todo lo que hago, excepto la pregunta de qué va a hacer el Banco de la República. O sea, esa pregunta para mí de meterme en la cabeza de ellos me hace siempre tan difícil. Y este año ha sido un fracaso total, ¿no? Todos los analistas pensábamos, no, 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 no va a ser y bajó. Ahora no, no, ahora sí va a bajar y no bajó. Es muy, muy complicado. Pero siento que la línea la ha dado mucho el director, el gerente técnico, y la línea ha sido de ser muy conservador. Y pues bueno, los datos le han dado la razón, ¿no? Ha tenido toda la razón, el no haber bajado tasas ha habido un choque. Entonces yo sí creo que este año se van a quedar moderados. Yo no sé si alcancen a hacer dos, una sí la hacen, pero yo esperaría que el próximo año algo cambie y tomen algo más de velocidad. Ahora, políticamente se va a ver raro, ¿no? Es que ahora sí bajan tasas cuando, no sé, cuando quieran, no sé qué interpretación van a dar en pleno tema electoral, pero me imagino que el banco no le va a importar. Simplemente va a ver los números y si le da la inflación va a bajar. Pero bueno, eso es lo máximo de esa pregunta tan,
tan repetida, ¿no? O sea, yo prefiero que me Sí, pregunten del dólar, Rich, que es sí, 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 que del es mucho más Guille. vudú, que es Sí, mucho sí. más vudú. Pero bueno, listo. Carlos, hágale, mándese con nuestro último tema, y ya creo que estamos quedándonos sin tiempo. Y hablemos un poco de esta jugada de crédito público que todas las semanas tiene un paso adicional. Bueno, Felipe, le cuento que esta semana se llevó a cabo una emisión después de 10 años de bonos en dólares, ¿no? Recordemos que prácticamente todos los bonos en moneda extranjera emitidos por parte de Colombia se encontraban en euros, ¿no? Y en esa medida, pues fue muy positivo, no solo el monto emitido, sino también el monto demandado, fueron cerca de 25.000 millones de euros, ¿no? Con un indicador de B2Cover que da cuenta de la demanda de casi 6 veces, ¿no? Eso da cuenta que Colombia está siendo sobredemandada pese a todo el ruido fiscal que se ha generado en los últimos meses, ¿no? Y pues digamos que esta operación le va a permitir precisamente a Colombia, usted ya lo mencionaba, eh, aumentar los niveles de caja que se encuentran pues, digamos, niveles bastante bajos, 3,4 billones, allá ha oscilado unas semanas más cercanos a los 7 billones, pero lo cierto es que los niveles son bajos, por supuesto, haciendo el matiz de que crédito público ha venido construyendo una reserva estratégica de liquidez, entonces a esta caja uno le puede, aunque es discutible, pero uno le puede sumar el monto del portafolio de test que tiene, que bordea cerca de los 12 billones de pesos, pero lo cierto es que esto va a contribuir a que la caja aumente, por supuesto, como ya mencionaba Ricardo, que eso estaría asociado a eventuales monetizaciones que generen una apreciación sobre la tasa de cambio. Y además de eso, pues también le sirve a crédito público o le va a servir para recomprar parte de unos vencimientos de unos bonos en el 26. Esto que implica que le libera presión al gobierno para, digamos, cumplir con sus obligaciones por cerca de 15 millones de euros. Entonces, la operación ha sido muy positiva, Felipe, eso le cuento, y que se encuentra pues enmarcada en toda esta gran estrategia de operación de manejo de deuda, pues encaminada a reducir el gasto de intereses y el monto de deuda. Yo termino simplemente comentándole, que en las noticias mencionábamos, eh, y lo hemos visto recientemente, que el gobierno ya aceptó reducir en cerca de 10 billones de pesos el presupuesto general de la nación para el 26, ¿no? Eso es cerca de 0,5 del PIB aproximadamente. Entonces, si a esto le sumamos el efecto, digamos, dándole la gabela de que crédito público puede tener éxito en todas sus operaciones y que baje otro 0,5% del PIB. Entonces, de esa manera tendríamos un punto menos de déficit para el próximo año y ya no estemos en el escenario CARF de 8,6 del PIB, sino de 7,6. Entonces, digamos que todo esto que ha venido ocurriendo, pese a la compleja situación, es positivo. Sí. Pipe, venga, le pongo un ejemplo de lo que creo que le pasaba a Colombia. Un padre o madre de familia de clase media está endeudado con el banco. Y ese padre de familia que tiene algo de responsabilidad, no se ha vuelto totalmente irresponsable, es consciente de su alto nivel de deuda y es consciente que si va al banco es posible que no le preste plata. Y va y le pide prestado a un banco y aparece y necesita 100 millones de pesos de ese padre de familia. No para comprar una casa, puede comprar, abonar para una casa, comprarse un carro o gastarse la plata en mercado. Y aparecen 5 bancos y le dicen a ese padre de familia, oiga, usted necesita 100 millones de pesos, le presto 600 millones de pesos. Creo que ese padre de familia dice, ¿y qué pasa? ¿Sí? Ese número que le pasó a Colombia, que es la típica familia clase media en un país emergente, que está endeudado, que tiene un déficit fiscal cercano al 8%, que le bajaron la calificación a W, pero donde va a haber un cambio electoral en menos de 10 meses, donde hay unas tareas que hay que hacer que no son fáciles, donde seguramente hay que, si no pasa esta reforma tributaria, sacar algunos de esos puntos y volverlos a presentar al Congreso en el 2026.
le presten 6 veces lo que estaba buscando, eso sorprende. Es decir, o afuera hay mucha liquidez, que hay liquidez, pero no creo, o le creen mucho a Colombia. ¿Sí? Esa es mi reflexión para lo que usted va a decir ahí, le cedo la palabra. Sí, digamos que yo voy a ser un poquito de abogado del diablo, porque ahí está claro que no hay duda de que ha habido una capacidad en ese de atraer capitales. En esa metáfora que usted usa, de repente, en medio de no solamente esta jugada, sino el resto de jugadas, el padre de familia está cogiendo una plata para cosas que necesita, pero también está cogiendo, oiga, como me van a prestar un poquito más de plata, entonces, ¿qué pasa si yo meto esta plata y la invierto en esta figura que me están poniendo? O sea, el padre de familia no solamente está pidiendo prestado para sus obligaciones normales, que es lo que tal vez hacía los otros directores del grupo público, sino que aquí hay también un poco de, voy a pedir prestado un poquito más de plata también para ver si busco retornos en otras partes y voy a tomar riesgo. Entonces, como eh, esa sería la parte que uno diría, se está pidiendo prestado. En el mejor ejemplo, voy a pedir un poquito de plata prestada para comprar acciones. Y así de pronto, porque las acciones se ven muy bien, y así mejoro mi flujo de caja. Entonces, ahí es como está la parte crítica de la metáfora del padre de familia. Es, tú ya no estás pidiendo plata prestada para el actuar normal, sino estás pidiendo plata prestada para otras cosas y estás corriendo unos riesgos adicionales a las del préstamo. Pero ya no siendo abogado del diablo, claro, la demanda es muy alta. Claro, las tasas son muy buenas, también las que está ofreciendo Colombia, y aquí es parte, digamos, entonces parte de crítica y parte de acierto. La crítica es, pues claro, como pues, va a emitir esa plata, eh, Colombia está emitiendo, qué pena, Colombia está emitiendo unas tasas que no corresponden a sus fundamentales económicos. Entonces, la gente de afuera dice, a ojo cerrado, estoy haciendo dos cosas. Estoy comprando un muy buen gobierno que ha ofrecido una muy buena historia y que siempre paga a unas tasas increíbles. Y adicionalmente, de pronto me gano una plata si hay un cambio político. Y si no hay un cambio político, me estoy ganando esa tasa todo el tiempo, mientras se define si hay cambio político o no. Entonces Colombia es muy atractivo, en esa mezcla es muy atractivo. Entonces hay quienes critican al gobierno, y si quieren mostramos ese gráfico. En este gráfico ustedes ven lo que habíamos hablado hace una semana, que habíamos dicho, las jugadas de crédito público están enmarcadas o se van a leer para nosotros su éxito en cuánto pueda mantener las tasas abajo, que finalmente pues eso es el riesgo el riesgo del emisor, y es qué tanto puedo yo, con todo lo que estoy haciendo, con todos los riesgos que estoy tomando, y con todas las jugadas acertadas que pueda estar haciendo, se me va a reflejar en la tasa. Y obviamente por ahora está intervenida, la tasa no es completamente pura, pues porque está intervenida con la posibilidad que todavía tiene gasolina para comprar. Cuando se le acabe la gasolina, pues será otra historia. Y se le une lo de la Fed y nos falta la consulta de izquierda para ver qué tan acertado termina siendo esta jugada. Pero otra forma de medir el acierto es, ahora sí mostremos este gráfico de cómo han sido las emisiones, es que ya hay una ganancia. Cuando dicen un poco es que, bueno, esto puede cambiar mañana, es cierto, esto puede cambiar mañana, se le acaba la plata a Cuellar y esto termina subiendo. Pero lo que ha emitido desde que Crédito Público creó esta estrategia, que son un montón de test, si quieren mostramos esa gráfica de la emisión, eso ya se ganó. Esto no es una ganancia potencial, eso ya se ganó. Todo lo que es naranja son los test que ha emitido después de que hizo la estrategia y que los ha emitido a 50, 100 o 150 básicos por debajo. Eso ya se lo ganó. El gobierno ha emitido más de, digamos, los TCO no los sumemos, que esos sí se han emitido a tasas un poco más altas, pero el resto, de los 45 billones que tienen ahí de emisiones, están a 100 básicos promedio por debajo de lo que hubiera emitido Colombia si no hubiera hecho esta estrategia, y eso pues eso ya es una ganancia para el próximo gobierno. Entonces hay que pensarlo, hay que mirar todas las aristas, porque no solamente alguien dirá es que estos especuladores de alianza, como les gusta tener test, entonces les gusta la estrategia, y bueno, yo creo que nadie lo diría, nosotros somos súper críticos cuando algo no nos gusta, pero en este caso, si que uno quiere ver las cosas positivas y las negativas, vea, toda la emisión que se ha hecho es lo naranja a tasas mucho más bajitas gracias a la estrategia. Y no solamente más bajitas, sino que de no haberse hecho la estrategia, lo decíamos hace 8 días, las tasas, nadie lo va a saber, pero podrían estar al 14, porque imagínense Colombia con los números fiscales tan malos,
y con las ventas de extranjeros de 7 9 billones en un periodo tan cortico, pues nos hubieran reventado la deuda al 14%. Entonces estamos emitiendo al 11 en lugar del 14 gracias a esta estrategia y ya emitimos 45 billones gracias a eso. Y todo eso es ganancia que no está en el papel, que se vea fácilmente. Si quiere mostramos el gráfico que debemos y yo creo que ya ahí termino mi historia, Richie, para ver usted qué opina de toda esta mezcla de cosas. Aquí es la que le estábamos debiendo. Estos fueron los bonos que emitimos en euros. Entonces, está clara la crítica, es que estamos pagando una plata enorme. Vean donde están los bonos mexicanos. Entonces, está claro que nos van a comprar los bonos pues, porque estamos comprometiéndonos a unas tasas altísimas. Entonces, como les digo, eso tiene de los dos lados. Está, pues entonces Crédito Público dice, sí, yo creo que hay una oportunidad enorme y el que la quiera aprovechar, yo le estoy dando toda la gabela para que la aproveche e invertir en Colombia. Otros dirán, usted está endeudándose a tasas muy, muy altas. Pero ya les dije, no son tan altas, son más bajas de lo que se estarían dando si no hubiera hecho estrategia. Y no solo en estos bonos euros, en todos los bonos colombianos, está Colombia dando desde junio a tasas mucho más bajas gracias a la estrategia de crédito público. Y ahí Sí, termino este trabalenguas. qué pena, Pipe, yo meto la cucharada. Siempre hay una opción que es no hacer nada. Si no hubiésemos hecho nada, estaríamos endeudándonos en dólares cerquita al 8. ¿Sí? Absolutamente. Esa es una realidad tácita. Ahora, como se hizo algo, seguramente la Dirección de Crédito Público tenía la opción de endeudarse en dólares al 7. Esa era la otra opción. Tomó la decisión de endeudarse en euros a 10 años al 5 como parte de la diversificación pues del pasivo, que no esté todo en dólares, sino pues ya está una parte en franco suizo y otra parte en euro, ¿sí? Para mí lo importante es lo que habla el mercado. Y a pesar de las críticas, los que estén a favor, en contra, pero pues en este momento la cifra pues habla por sí sola. Bueno, Sí, aquí obviamente la historia no ha terminado. Falta ver cuando a crédito público se le acabe la plata y todo lo que hemos hablado. Pero ya hay ganancias de largo plazo y están reflejadas en 45 billones emitidos a 100, 200, 300 básicos más bajo de lo que hubiera sido. Y estamos hablando, pues 45 billones ya es una plata larguísima de la emisión, de lo que se iba a emitir este año. Bueno, creo que lo terminamos. Ya les contamos muchas historias muy diferentes de todos los colores y sesgos que obviamente todos tenemos. Creo que ahora nos vamos al tema del calendario, Carlos, para ya ir terminando. Y no sé si de pronto Richie nos acompaña hasta el final. No sé si Richie tiene cuerda hasta el final, porque ahora usted sé que anda de afán, ¿no? Entonces, sí, eh, pero tranquilo, me quedo ahí la recomendación, que hay listo. una que ya no voy por mi edad, pero me parece interesante. ¿Listo? Dele, Sigue. Carlos, entonces cuéntenos cómo Perfecto. va, cómo va la semana. Perfecto, Felipe y Ricardo. Pues lo que tendremos para la próxima semana y que tendrá pues la atención de todos los analistas, pues será claramente la decisión de tipos de interés en Estados Unidos y más que la decisión, porque pues como ya hemos dicho, el mercado ya descontó el recorte de tasa de interés, es el comunicado que nos pueda decir Powell y que eventualmente pues nos dé luces si efectivamente se van a llevar a cabo dos o tres recortes a la tasa de interés a lo largo del año. Eso será lo fundamental. También vamos a tener datos de ventas minoristas en dicho país y pues digamos que también hay algo de decisión de política monetaria en el Reino Unido y Japón. Eso será lo principal en materia económica, ¿no? También algo de Brasil. ¿No? Y ya en lo respectivo al ocio tenemos unas recomendaciones pues habituales e interesantes. Entonces, pues aquí le doy paso a nuestros analistas que son que están muy enterados de toda la movida, todo lo se viene ocurriendo, se viene moviendo. Entonces, Felipe Cuadros, por favor, cuéntenos de sus recomendaciones. Hola Carlos, bueno, pues les tengo una serie muy interesante y a la vez muy polémica. Imagínense que la tercera temporada de esta serie, que se llama Teherán, solamente se pudo emitir en Israel por las sensibilidades que genera alrededor del mundo el conflicto entre Irán e Israel. Entonces por ahí va la cosa. Y Teherán es una serie original de Apple TV que narra la historia de un agente del Mossad encubierta, que es una operación secreta en Teherán, pero la operación sale mal y a la vez es también excusa para uno ver o imaginarse cómo es el régimen, pues casi que teocrático en Irán y cómo reprima a la población. Es una serie muy interesante, es un thriller que en cada episodio
lo deja a uno intranquilo sobre qué va a pasar y siento que, que, que les puede gustar muchísimo a nuestra audiencia. ¿Usted ya Y se ya la vio, sí, Felipe? sí, ya me la vi. Las dos Y temporadas, es, ¿no? La tercera sí, ni modo de vérsela. ok, ¿y usted se ha visto Homeland? No, esa todavía no me la he visto. Bueno, digamos, desde un agente y también, digamos, en el Medio Oriente, es un agente de la CIA. Yo agrego esa recomendación, ya tiene unos años, pero es muy buena, tiene 8 temporadas. También es muy interesante y creo que esta puede ser de este corte, entonces vamos a darle una mirada por ahí. No, sí, súper, súper. Entonces, no sé si Fabián, nuestro practicante, quisiera hablar de las recomendaciones que tiene él de Jim y también de un evento que va a haber en el Planetario de Bogotá que se ve buenísimo. Listo, sí, pues la segunda de las recomendaciones que tenía para esta oportunidad es, sí, una película que está para estrenarse en Estados Unidos el 18 de septiembre, para Colombia está en al 25 de septiembre y pues nos cuenta la historia de un jugador de fútbol americano, un quarterback que pues sufre un ataque por parte de un fan y en su proceso de recuperación se encuentra con una antigua estrella pues, de este deporte que pues como que se propone a que salga adelante, pero detrás de este acto de buena fe, pues quizás se esconde un propósito un poco más turbio. Digamos que el género de esta película se acerca más como hacia algo psicológico. Está dirigida por Justin Tipping y producida por Jordan Peele, que pues si han escuchado este nombre, pues es por otras películas como Nosotros o como Get Out, que son películas de ese mismo tono. Y digamos, para alguien que quiera algo diferente, salir este fin de semana, pues aún están a tiempo porque desde el pasado jueves hasta este sábado 13 de septiembre, pues se llevará a cabo en la cúpula 360 del Planetario de Bogotá una nueva edición del French Touch, que pues es un evento en el que se reviven estas melodías que definieron la música electrónica de los años 90 y los 2000. Entonces escucharán artistas como Daft Punk, Justice y Bob Sinclair, entre varios otros artistas. Súper buenas recomendaciones. Creo que he mejorado muchísimo esta parte desde que ustedes están recomendando y no nosotros. Eh, no sé si así va a pasar cuando comiencen ustedes a hablar de economía y nos terminen desbancando, pero buenísimas recomendaciones. Muchas gracias. Y creo que llegamos ya al final de nuestro podcast. Despedirnos, como siempre, recomendarles que nos recomienden y que nos hagan comentarios, cualquier cosa, siempre los leemos, siempre estamos pendientes de cualquier feedback que ustedes nos puedan dar. Y como siempre, muy agradecidos de que nos dediquen esta horita en el fin de semana. Pues bueno, sin más, que descansen y que tengan la mejor semana próxima. Hasta luego. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.